Hola, ¿qué tal? El próximo 31 de octubre estaremos conmemorando el 502 aniversario de la Reforma. Este evento que trascendió más allá del ámbito religioso, impactó el mundo de su época y las consecuencias de este acontecimiento han llegado hasta nuestros días. Para hablar de la Reforma necesitamos hablar sobre todo del personaje principal que la desarrolló, Martín Lutero. Habrá que reconocer que no fue el primero que intentó reformar a la Iglesia. Hubo personajes y movimientos reformadores antes de él, como los valdenses en el norte de Italia en el siglo XIV, o Juan Hus un siglo antes, que también intentó reformar la vida de la Iglesia. Sin embargo, estos dos grupos y otros más fracasaron en este intento, fueron perseguidos y fueron prácticamente aniquilados estos movimientos o intentos de movimientos de reforma. Sería Martín Lutero quien lo lograría. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, la Alemania sajona, y para cuando tiene 22 años de edad, él estudia en la Universidad de Erfurt la carrera de leyes. Un acontecimiento sobrenatural, una tormenta impactante afuera de la ciudad, lo transforma y él decide consagrar su vida al servicio de la Iglesia, cambiando la carrera de leyes por el convento agustino en el que se interna para convertirse en monje. Un año después, en el año 1506, hace sus votos y en el siguiente año, 1507, se ordena sacerdote. Para 1509 estudia ya en la Universidad de Wittenberg, recientemente inaugurada, y gradúa como bachiller en teología. Sería en 1510 cuando las cosas empezarían a cambiar un poco para Martín Lutero. Él hace un viaje a la ciudad de Roma para negociar asuntos relacionados con los conventos agustinos, pero la ciudad lo impacta. La condición espiritual, la degradación moral de la zona lo trastocan en todos los aspectos de su vida y él se da cuenta de que las cosas no están como deberían estar. Sin embargo, él cumple sus propósitos, regresa a Alemania y continúa sus estudios. En el año 1512 se titula como doctor en teología y ese mismo año le asignan las materias de Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, de toda la Biblia, en la universidad donde había estudiado, en la Universidad de Wittenberg. Durante los próximos años, Martín Lutero sigue teniendo presente aquel acontecimiento de su viaje a Roma y sigue viendo el contexto que lo rodea en relación a la vida de la Iglesia. Entonces empieza a cuestionar algunos otros temas como la autoridad papal, empieza a cuestionar asuntos como las tradiciones, como el poder de la Iglesia y temas también como la veneración de las reliquias, que era algo muy común de su época. Sin embargo, lo que vino de alguna forma a darle cierre a este tema de debates fue la venta de indulgencias. Era una costumbre de la época. El Papa León X tenía esta forma de adquirir recursos a través de la venta de una indulgencia, que no era otra cosa más que el perdón o la oportunidad de que un alma que estuviese en el infierno o en el purgatorio pudiese salir e ir al cielo, a través obviamente de una ofrenda es que se entregaban dichas indulgencias. Y claro, los feligreses, con el deseo de que sus muertos entrasen al cielo, pues compraban dichas indulgencias. El propósito de esos recursos era construir la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Pero con el tiempo no solamente se usaron esos recursos para eso, sino que se comenzaron a utilizar también para otros beneficios personales, para adquisición de poder, para pagos de deudas de la Iglesia a los banqueros y todo tipo de cosas que empezaron a incomodar a todo el pueblo cristiano de la época y sobre todo en la tierra de Martín Lutero. El colmo de todo sería cuando llegara a la ciudad de Wittenberg un predicador, un vendedor de estas indulgencias, afirmando teológicamente que en cuanto la moneda de la compra cayese dentro del cofre de la venta de las indulgencias, el alma salía del purgatorio e iba al cielo. Esto fue
el colmo para Martín Lutero. No pudo aguantar más y comenzó a preparar una serie de ponencias, una serie de posturas en las que él establecía sus inquietudes con respecto a el tema de las indulgencias y obviamente pues todo lo demás que tenía que ver con sus inquietudes al interior de la iglesia. Tradicionalmente se cree que esas ponencias que ahora conocemos como las 95 tesis de Martín Lutero, las colgó de la puerta de la catedral de Wittenberg para poder hacer la discusión. Sin embargo, es muy probable que no haya sido así. Lo más seguro es que Martín, como lo dicta la información histórica que poseemos, envió este documento a su jefe directo, el arzobispo de Magdeburgo. La carta que le envía es sumamente interesante en cuanto a el espíritu de Martín Lutero a la hora de escribir. Él claramente tiene un respeto hacia su autoridad y una inquietud por arreglar aquello que está mal dentro de la iglesia, desde posturas, desde actitudes, hasta obviamente los fundamentos de la autoridad y la teología que emana de dicha autoridad. Él presenta esta tesis, las intenta discutir en la universidad dirigida por él, estos debates, y obviamente empiezan a llegar los detractores, entre ellos uno conocido como Johannes Eck, quien debate con Martín en persona y a través de cartas, a través de documentos, en los que ellos comienzan a discutir este tipo de temas. Muchas más personas se contraponen a Martín, otros tantos se unen a él y el proceso continúa, avanza, comienzan a amenazarlo, comienzan a criticarlo, comienzan a señalarlo. Los dominicos, que eran la fuerza monástica que apoyaban más al Papa en aquel tiempo, se van encima de Martín Lutero tratando de detenerlo con amenazas incluso de muerte. Toda esta situación no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso que llevó a la conclusión en 1520. En ese año el Papa envía una bula en la que exhorta a Martín Lutero a retractarse. Martín Lutero lo que hace es el 10 de diciembre de ese año en la plaza pública de Wittenberg quemar la bula papal y llamar al Papa el Anticristo. Es el fin, es el cierre de la relación entre Martín Lutero y la Iglesia Católica. Habría intentos posteriores de corregir, de mejorar, de reconciliar la relación, pero sería imposible. Llegaría la Dieta de Worms y todo lo que sabemos acerca de ella, con esta presentación y dirección del mismísimo emperador Carlos V, pero ya no habría más opciones. Martín Lutero se separa definitivamente de la Iglesia y, apoyado por las diferentes estructuras religiosas y políticas de la época y del gobierno, logra con el paso del tiempo que se reconozca, no solamente en Alemania, sino en otros países, el derecho a la libertad de las iglesias reformadas. Este es el parteaguas de la historia y a partir de ahí se da este movimiento que obviamente no pertenece exclusivo a Alemania, sino que se expatrió, que se expandió a otros países y a otras culturas. Esto obviamente llevó a la situación de que no fuese solo Martín Lutero quien dirigiera este movimiento, sino que llegaron otros personajes, y lo interesante del tema es que llegaron, pero no coincidieron del todo con la teología de Martín Lutero. Empezaron a llegar hombres como Ulrico Zwinglio, como Juan Calvino con el tiempo, como Menno Simons, el fundador de los menonitas, como Juan Knox en Inglaterra y Escocia, y bueno, cada uno llegó con sus diferentes posturas. Pero, ¿cómo saber que eran reformados? Con el paso del tiempo, comenzó a notarse que a pesar de sus diferencias, había ciertos elementos que los entrelazaban, que los unían. Estos elementos fueron comenzados a ser detallados, a ser analizados y después a ser promovidos. Y con el tiempo eran 2 o 3 primero y al final alcanzaron a ser 5 elementos que son los que distinguen la teología reformada y son conocidos mundialmente como las 5 solas. Una frase en latín que describe
los principios teológicos de la Iglesia Reformada. Son conocidas así: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christo, soli Deo gloria. Las 5 solas o los 5 solos, traducidos al español, y tratando de dar una breve reseña acerca de cada uno de ellos, diría que la primera, obviamente, es solo Escritura. Sola Escritura es hablar entonces del fundamento para toda la autoridad y la teología de la Iglesia. Mientras que la Iglesia Católica afirmaba y afirma hasta el día de hoy que su autoridad se basa en la autoridad papal, en sus tradiciones y en el poder natural que tiene la Iglesia Reformada levantó la postura de que solamente el fundamento podía estar echado sobre la palabra de Dios. Ningún otro elemento podía ser sustentador de la doctrina de fe y práctica de la Iglesia. Este hecho es fundamental a la hora de entender por qué la Iglesia Reformada defiende tanto la postura de la palabra del Señor como nuestro fundamento. Después está el solo gratia, solo la gracia. Cuando hablamos de solo gracia, estamos hablando de que el hecho de la salvación que la Iglesia recibe, que las personas reciben, se da solamente a través de la gracia de Dios. Y esto es un don inmerecido. La gracia representa lo inmerecedores que somos de dicha salvación, pero que entonces podemos recibirla solamente porque esa es la voluntad de Dios para con el hombre, salvarlo. Solo gracia entonces representa todo lo que nosotros no merecemos, pero lo que Dios nos da por amor. Solo gracia. Después está solo fide, solo la fe, y está perfectamente enlazada con la primera, mientras que la primera, o solo gracia, habla de algo inmerecido. Solo la fe nos habla de que para recibir esa gracia inmerecida, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, en contraparte, por supuesto, a la doctrina católica de la salvación, que incluye los ritos y los sacramentos que las personas deben realizar para poder alcanzar la salvación. Esto significa entonces que para el reformado no hay necesidad de ninguna otra acción, solamente creer en Dios. Es todo lo que la persona necesita para poder recibir la salvación. Obviamente, el reformado aclara que el hecho de que la justificación sea por fe, la salvación sea por fe, no implica la separación de las buenas obras, pero estas vienen como resultado de la salvación y no son parte del proceso de dicho acto de salvación, del perdón. Entonces, con eso se cierra esa posibilidad de señalar o de minimizar las obras, pero se les coloca en el lugar correcto, es decir, posterior a la salvación y como actos de gratitud y de reconocimiento de la salvación ya recibida únicamente a través de la fe. Después está solus Christus. Cuando decimos solo Cristo, está también directamente relacionado con este proceso de la salvación. Y decimos entonces, el reformado dice que la salvación solamente ocurre por gracia, inmerecida, sin merecida, por fe, pero esa fe debe estar fundamentada en Cristo, en todo lo que Cristo representa. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo del hombre, es hombre y Dios al mismo tiempo. Desde ahí, y todos los actos relacionados con Jesús, toda la doctrina relacionada con Jesús, llegando hasta la cruz, su acto redentor, su resurrección y su ascensión y su intercesión por nosotros, todo eso representa solus Christo, solo Cristo. No hay otro medio, no hay otro recurso que podamos utilizar para alcanzar la salvación que no sea a través de Cristo. Obviamente también esto va en contra de la postura teológica católica que establece que se requieren ritos y ceremonias, pero además también se requiere la intercesión de otros elementos, algunos que están aquí y otros que están
ya en el cielo, como supuestamente la intercesión de María, la intercesión de los santos, o en el caso de los vivos, la intercesión del ministerio sacerdotal. Esto significa que para el reformado, ninguno de estos personajes, ninguna de estas herramientas pueden ser válidas. Solamente necesitamos de manera exclusiva tener fe en la obra que Cristo realizó, confiar en su intercesión a favor nuestro, y esto nos dará la salvación. No hay necesidad de nadie más. Eso sin menoscabar, sin menospreciar el ministerio de servicio de aquellos que se dedican al ministerio, a servir. El pastor, el líder, aquel que dedica su vida a servir al Señor, tiene una labor, tiene una función, pero dicha función no está incluida dentro del proceso de salvación. Eso es lo que dice el reformado. Y por último, Soli Deo Gloria, es todo esto, el tener la Escritura como nuestro fundamento, inspirada por Dios, regalada por Dios para nosotros. El tener la gracia inmerecida, el tener el don de la fe para poder ser salvos, el tener a Cristo como ese medio exclusivo de salvación, nos hace reconocer que el único que merece reconocimiento, el único que merece gloria y honra es Dios. No hay nadie más que merezca nuestro reconocimiento y nuestra adoración. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria por todo lo que Él nos ha dado. Es impresionante entonces descubrir cómo el Señor permitió que se diera este proceso histórico, cómo surgió, cómo se levantó, cómo se estableció, se consolidó, y luego cómo Dios permitió que se expandiera por todo el mundo y llegara su influencia hasta nuestra época. Cualquier persona que afirma o sostiene estos 5 solos puede llamarse heredero directo o indirecto de aquel evento histórico conocido como la Reforma. ¿Qué reflexiones o qué conclusiones nos deja este periodo de la historia? 2 temas quisiera abordar lo más brevemente posible. En primer lugar, el hecho de la necesidad de una reforma ocurre por la terrible condición espiritual en que vivía la iglesia en aquel tiempo. Es bastante obvio que si hay un periodo oscuro de la iglesia, si hay algo que tenemos que lamentar terriblemente, es aquel momento en el que la iglesia se desvía de la verdad y comienza a desarrollar una serie de postulados y de actitudes y posturas alejadas totalmente de la palabra de Dios y de los principios y valores que emanan de ella. La iglesia perdió su espiritualidad, la iglesia perdió su esencia, la iglesia dejó de ser lo que debía ser, y esto provocó la necesidad de una reforma. Siempre hubo gente cercana, siempre hubo gente que buscó a Dios en todo ese tiempo, como los ya mencionados intentos de reforma, pero la iglesia como tal no podía avanzar más allá. Entonces hubo necesidad de esta reforma porque la iglesia se había caído, la iglesia había perdido su impacto y su dependencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Así que esto nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual, cómo estamos nosotros como personas y como iglesia en este momento de nuestras vidas. ¿Hará falta una reforma? ¿Estaremos en una condición espiritual que requiera una sacudida de parte de Dios para con nosotros? ¿Será necesario que Dios mueva nuestros corazones y levante hombres y mujeres que nos recuerden los principios fundamentales en los que hemos sido nacidos en la palabra del Señor? Ojalá que no haya necesidad de eso. Ojalá que sigamos buscando con pasión, con fervor la presencia de Dios. Ojalá que sigamos pegados a la palabra del Señor y a sus verdades fundamentales para que podamos seguir avanzando y creciendo como el Señor lo desea, cumpliendo con la gran comisión y haciendo todo el trabajo que Él nos ha llamado a hacer de la manera que Él quiere que lo hagamos. Que no permitamos que una debacle moral venga sobre nuestras vidas, que no permitamos que un enfriamiento espiritual se cierna sobre nosotros. Avancemos y seamos la iglesia apasionada,
por Dios y por su obra que Él necesita que seamos. La segunda reflexión es en relación a los retos teológicos que tenemos como iglesia, a la necesidad de mantener nuestra unidad como iglesia. Y eso me lleva a pensar en que necesitamos aprovechar esta historia, esta oportunidad que nos da la historia de mirar cómo la iglesia, en aquel tiempo los reformados, a pesar de sus múltiples diferencias, ellos se unieron y encontraron estos puntos de encuentro a través de los cuales pudieron seguir avanzando. Estas 5 solas representan la oportunidad que todo tiempo y todo momento histórico tiene de mirarse y encontrar estos puntos de encuentro que nos permitan sostener nuestra teología en las bases y después de eso aceptar y permitir que de alguna forma no todos pensamos de la misma manera. La historia de las Asambleas de Dios tiene un parecido con esto. La fundación de las Asambleas de Dios en 1914 se generó por la necesidad de fraternizar y por la necesidad de unirse con otros para lograr predicar el Evangelio, pero en todo el mundo. Pero había cierto recelo con respecto al tema teológico. No quisieron al principio marcar esa línea, pero las necesidades de la época los orillaron a poder hacerlo. Y entonces establecieron en aquel momento lo que llamaron las verdades fundamentales. Estas verdades fundamentales son lo que ahora conocemos como nuestra declaración de fe. Pero en un principio fueron eso, la base sobre la cual sustentar nuestras vidas y después de eso aceptar y entender que no todos vamos a trabajar de la misma manera, no todos vamos a creer 100% de la misma manera. Esas verdades fundamentales que ahora son nuestra declaración de fe son de alguna forma nuestras 5 solas. Son de alguna forma esa base teológica que nos permite saber que somos pentecostales, que eso es lo que creemos, pero que después de eso obviamente entendemos que quizá tenemos algunas diferencias en las que no siempre nos vamos a poder poner de acuerdo. Eso es interno en las Asambleas de Dios, pero cuando salimos de nuestro entorno y miramos la Iglesia Universal de Cristo, entendemos que no solamente entre nosotros, sino afuera de nosotros hay otras formas de pensar también, y que entonces tenemos que aceptar que hay una base sobre la que debemos sostenernos, y esa base es la que debemos defender. Esa base es la que debemos promover, esa base es la que debemos luchar por impulsar y llevar el Evangelio con ese mensaje sólido, fundamental. Y después de eso, obviamente sí, establecer y defender nuestras posturas teológicas, pero entender que hay diversidad en la unidad y que lo que Dios nos ha llamado es no a la uniformidad como tal, pero sí a la unidad. El reto teológico hoy consiste en defender lo fundamental, lo básico, en luchar por preservar la doctrina pura que se nos ha entregado, pero también en aceptar y entender la multiformidad de pensamientos y de ideologías que pueden desarrollarse siempre y cuando el sustento o la base sea la misma. Cuando nosotros podemos entender esto, aceptaríamos entonces que ahí están estos retos. Recuperemos, consolidemos nuestra doctrina fundamental. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos enlaza? Caminemos con ellos y defendamos estas verdades a capa y espada, porque emanan de la Escritura, por cierto. Nuestra primer verdad fundamental es esa, precisamente. El sustento teológico emana de la palabra del Señor. Así tal. Entonces podemos observar que la Reforma tiene grandes enseñanzas para nosotros, pero quizá 2 de las más importantes sean estas: mantener nuestra vida espiritual a tope, al máximo, para que no permitamos la debacle espiritual y no haya necesidad de una reforma. Y luego aprender a sostener, a defender nuestra postura teológica, pero sostenerla en el fundamento que todos nosotros aceptamos como la doctrina que emana de la palabra del Señor. Ojalá que estos retos nos mantengan ocupados y nos mantengan fieles al Señor, sirviéndole el resto de nuestras vidas. Gracias. Dios les bendiga.